La Mega y Gas, de moteros para moteros. Y esta semanita con nuestro querido Juan Carlos Toribio vamos a hablar de algo que no nos gusta hablar, por lo menos a mí, pero que es estrictamente necesario que hablemos para poner en situación cómo están las cosas, y es de la siniestralidad en este mes de abril que acabamos de dejar atrás. Muy buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Lo primero. Pues bien, hombre, disgustado porque al final todas las... Pero era una realidad anunciada, ¿no? Sí. Todas las medidas que está adoptando la Dirección General de Tráfico pues están declaradas como una parte fundamental para el erario público, pero no para la reducción de la siniestralidad y menos en el mundo de la moto y la reducción de sus consecuencias, ¿no? Yeah. Al final estas medidas de reducción de velocidad lo vamos a ver, cómo hay un incremento importante y sustancial de lo que son el modelo recaudatorio, o que así yo lo llamo y lo puedo defender, y no una reducción que deberían de ser las consecuencias de la toma de medidas en materia de seguridad vial, de la siniestralidad y sus consecuencias. Totalmente. Totalmente, es algo que a mí me toca mucho las narices, que después se vanaglorian y se inflan los egos hablando de que gracias a ellos han bajado la siniestralidad, cuando es totalmente lo contrario. La siniestralidad, desgraciadamente, sigue increciendo cuando ellos pues siguen metiendo una serie de historias que no son para bajar la siniestralidad, sino son meramente recaudatorias, pero te la venden como que es para bajar la siniestralidad. Lo que sí podemos decir, y eso está claro, que es que en el mundo de la moto, en la siniestralidad de motoristas, no se está consiguiendo absolutamente nada con esas medidas. Esto está claro y es una realidad, incluso probada por la propia Dirección General de Tráfico después de sus cocinados de datos, ¿no? Esto es una realidad. Mirad, durante el mes de abril hemos tenido 134 víctimas de accidentes de moto mínimo. Esos son el mínimo de los mínimos, las víctimas que conoce el Departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. Una víctima es un herido y una víctima es un fallecido, ¿no? Entonces, ¿cuántos fallecidos hemos podido computar y estamos analizando un poquito en la medida de nuestras posibilidades en el mundo de la moto? 45. 45 fallecidos en el mundo de la moto en el mes de abril. Y al menos 89, y a todo tenemos que ponerle el al menos, porque advierto que la Dirección General de Tráfico tiene muchos más datos que nosotros, pero estos son los que son, aunque no son todos los que son, ¿vale? Y este es el mínimo que nosotros podemos garantizar que ha sucedido. 45 fallecidos en accidentes de moto. Y seguimos teniendo los mismos problemas. Mirad, sin ir más lejos, y estos no están dentro de los datos que os he dado, en los 2 primeros días del mes de mayo, ¿no? Estamos ahora, ¿no? Sí, en mayo. Sí. En los 2 primeros días del mes de mayo tenemos 2 fallecidos y 15 heridos. Madre mía, y acabamos de comenzar. En los 2 primeros días, que es hasta donde estamos analizando. Sí. Y de esos 2 fallecidos, los 2 han sido, como suele pasar, porque es el accidente más letal, más agresivo, más bestia que tiene el mundo de la moto, es la salida de vía. Pues los 2 fallecidos han sido por salida de vía, uno en la C25, en el kilómetro 178, y otro en la región de Murcia, en la RM1, en el kilómetro 2, en San Javier, y que ha impactado contra una barrera metálica de seguridad, una DSM, una barrera de seguridad metálica, o un guardarraíl, como lo llamamos, ¿no? Sí. Bueno, pues me diréis, o ya alguno que nos esté escuchando, es que vais como locos, es que no sé qué, es que... Porque a veces he escuchado esa idiotez, ¿no? Sí, he escuchado esa idiotez. Yo la escucho siempre. Pero vamos, una idiotez siempre. muy clara, que no... Yo es una idiotez, como dices tú, que escucho siempre. Es decir, cada vez que se habla de accidente de motoristas, la frase recurrente es que vais como locos, es que va muy rápido, iría muy rápido. O sea, no, la gente no se para a pensar que el motociclista tiene muchísimas opciones de caerse, no solo el exceso de velocidad, pero sin embargo es muy recurrente siempre es que vais como locos. O sea, a mí eso me toca un poco las narices, porque es minimizar el factor peligro que tiene un motorista, minimizarlo a una sola cosa, que es el que va muy rápido. Que además yo creo que por ahí va la DGT también, ¿eh? Es decir, el hecho de intentar bajar la velocidad a tope, es decir, no vamos a investigar nada más, y entendemos que todos los accidentes de los motociclistas
son por exceso de velocidad. ¿Qué hace? Pues bajamos la velocidad. Bien, en esto del exceso yo tengo que hacer una corrección técnica. El exceso de velocidad no causa accidentes de tráfico. Las causas son otras, no es el exceso de velocidad. Puede ser la velocidad inadecuada a determinadas circunstancias. Las circunstancias pueden estar asociadas a cualquiera de los tres grandes factores, el vehículo, el usuario o la vía, o a subfactores de estos grandes factores, ¿no? Pero el exceso de velocidad no es la causa de un accidente de tráfico entendido como tal, como exceso por encima de los límites que vienen establecidos en la ley. Y lo digo porque si no, cada uno que ha sido denunciado por el radar este mes hubiera tenido un accidente y no lo ha tenido, ¿no? Entonces, el exceso no es la velocidad inadecuada en todo caso. Pero a mí me asusta cuando dicen eso, porque si, por ejemplo, os digo las edades que tenían los dos compañeros fallecidos, uno tenía 75 años y el otro 61. Sí, que no eran los típicos, entre comillas, niñatos. ¿Qué queréis que os diga? Pues es que ni tenían las hormonas subidas, ni, no sé, es que ya no sé qué decir, porque es que la realidad empírica, la realidad estudiada es otra, muy diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que cuando tienes una salida de vía, tú eres muy frágil, y cuando digo muy frágil, es muy frágil. Por ejemplo, ¿a qué velocidad, y lo he dicho en alguna ocasión, nos puede matar un guardarraíl, un poste soporte de una barrera metálica de seguridad? A 25 kilómetros por hora, pero es que a 25 kilómetros por hora se estaría triplicando la capacidad de supervivencia del ser humano. Si impacta en una cinemática concreta, ¿vale? Se impacta contra la zona vértex, que es la parte superior de la cabeza, comprimiendo lo que es el cuello. Bueno, pues fijaros qué sensibles somos a los impactos. Y para colmo, es que tenemos barrancos, que nos caemos a los barrancos, como le ha pasado a este compañero que desapareció de Valladolid y apareció en un barranco, que por cierto estamos estudiando esa salida de vía porque no hay sistema de contención, ¿vale? Pero es que tenemos el propio guardarraíl, tenemos una New Jersey, por ejemplo, que ha estado implicada en un fallecimiento de un compañero este mes de mayo, ¿no? Bueno, pues al final todas estas salidas de vía, había un montón de piedras en una salida de vía y se ha dado otro compañero contra un montón de piedras que había tras salirse de la vía. Al final el vehículo, el turismo se sale de la vía y empieza a absorber energías cuando impacta por esas deformaciones estructurales del propio vehículo, porque luego encima se nos hinchan unas bolsitas que se llaman airbag y todo eso va amortiguando. Bueno, al final, como Newton tiene razón, tenemos que, dándole la razón, generar una realidad que sea capaz de decelerar o de conseguir, bueno, en este caso sería de decelerar pues con más tiempo, ¿no? Para que la deceleración, estoy diciéndolo así a lo burro, sea más prolongada, de tal forma que vayamos amortiguando el impacto, ¿no? Esto sería la realidad de lo que buscamos, pero en el motorista esto no está. Y entonces las salidas de vía es no es un factor, no es nada, sino un tipo de accidente que tiene una letalidad superior al 50%. Esto quiere decir que de cada 100 salidas de vía, 50 han fallecido. Más de 50, porque los cálculos están sobre el 70% aproximadamente. Más del 50, o sea, hay veces que te sale un dato que es el 60, 63, otras veces te sale el 71, así, pero oscila siempre por encima de 50. O sea, cuando nos salimos de la vía, mientras que cuando colisionamos con un vehículo estamos en un 30 aproximadamente, cuando nos salimos de la vía estamos por encima de un 50% de la posibilidad de morir. ¿Vale? Vaya tela, tío. ¿Esto qué es lo que...? ¿Por qué estoy diciendo esto? No intento asustar. Yo amo la moto y no me bajo de la moto, ¿no? Lo que intento es que entendamos que esos guardarraíles que tenemos a la orilla, que son capaces de matarnos a 20 kilómetros por hora, 25 kilómetros por hora, o amputarnos un miembro o destrozarnos la vida, que está puesto por la administración pública y que no tiene ese faldón de protección, porque con ese faldón de protección podríamos estar salvados incluso a impactos de 70 kilómetros por hora, dependiendo con el ángulo de impacto. Pero fijaros,
Esto, que cuesta unos 17, 14 euros el metro lineal, entre 14 y 17 euros el metro lineal, no se está poniendo. Y si no se está poniendo, ¿a qué se está atentando? ¿Contra qué se está atentando? Contra dos derechos. El derecho a la seguridad, artículo 17 de la Constitución española, y el derecho a la igualdad, artículo 14 de la Constitución española. Entonces, si sabemos cómo reducir las muertes y sabemos cómo reducir las consecuencias de los accidentes de los motoristas aplicándole medidas complementarias a esos cinturones de seguridad de la carretera como son los guardarraíles, y sabemos que no hacerlo sería una discriminación hacia el colectivo de motoristas porque el acero colocado por la Administración es capaz de destrozar la vida de determinado perfil de usuario, y sabemos que no hacerlo destroza también el artículo 17 de la Constitución, puesto que nosotros también tenemos derecho a la seguridad, ¿por qué no se está haciendo en España? Y la respuesta la voy a dar yo también. España es un cortijo, un reino feudal. Nos guste o no os guste, eso es como yo lo pienso y como yo, con esta libertad de expresión que tú me permites en este programa, así lo voy a decir. Y al ser un cortijo, pues la Constitución está escrita en el marco del verbo. El verbo es muy bonito, como las poesías, son muy bonitas, pero ese verbo hay que aplicarlo, porque de nada sirven los derechos escritos que no nos están permitiendo evolucionar en nuestro Estado de Derecho hacia el mejor arte. Y eso quiere decir, no podemos seguir atacando a los colectivos y a la Constitución desde las propias administraciones públicas, porque esto sería atentar contra nuestros principios más básicos, que es el derecho constitucional. Vaya rollo que os he soltado. No, pero ojo, es que yo no lo podría haber dicho mejor. Es decir, hay una serie de obligaciones que tiene que hacer la DGT que no la está haciendo, incluso que van en contra de la propia Constitución. Y aquí no pasa nada. O sea, no pasa absolutamente nada. La DGT, y más, si dijéramos, como bien has dicho, te has puntualizado tú con el precio de lo que vale poner la doble bionda, que son entre 14 y 17 euros por metro lineal. La DGT debería estar en la obligación, no solo en la obligación legal, sino moral, de protegernos a nosotros los motoristas, al igual que se protegen al resto de vehículos o a los restos de usuarios de otros vehículos. Y el precio es ridículo. O sea, ¿cuánto vale la vida de un motociclista? 14 euros el metro lineal o 17 euros el metro lineal me parece absolutamente ridículo. Y lo que no entiendo es cómo la DGT puede seguir haciendo lo que le da la gana, y en este caso incluso faltando a la Constitución, sin que aquí pase absolutamente nada. A ver, yo tengo que puntualizar también aquí en este punto. La DGT es un órgano auditor, no tiene que hacer nada en la carretera, no tiene la obligación de poner guardarraíl. Tiene la obligación de decirle a los demás que lo hagan. Exacto, tiene que ser capaz de promocionar que eso se haga y de la misma forma que promociona otras actividades, claro, promocionar que eso se haga, señores, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues la DGT tiene que informar, pues tiene que mirar cuando el árbol de causas está incompleto, no investigamos adecuadamente los accidentes de tráfico, los datos que se incorporan a la ARENA, al programa ARENA o que es un programa estadístico, o que se incorporan a las diferentes fuentes que luego van a usar los técnicos para prevención, para provocar la prevención positiva de los siniestros de tráfico y de sus consecuencias, son incompletos. Hace falta que en el registro venga perfectamente cuántos motoristas en su cinemática han impactado contra un guardarraíl y cómo han impactado contra el guardarraíl. Y eso se puede hacer, señores, eso se puede hacer. Y la DGT lo que tiene que hacer es informar al titular de la vía que eso está sucediendo y promover la colocación de sistemas de protección, claro, de motoristas. Hubo una época, y quiero recordarla para no faltar a la verdad, que la Dirección General de Tráfico hace años, cuando estaba al frente en las primeras legislaturas Pere Navarro, señores, y esto es verdad, y por lo tanto, bajo leal saber y entender, las cosas hay que decirlas con absoluta claridad, pues este señor se implicaba en la protección de los motoristas en los relativos sistemas de protección y llegó a cofinanciar con las diputaciones provinciales un programa donde si tú ponías
10 metros de SPM, de Sistema de Protección de Motoristas, yo te daba otros 10 metros. DGT te daba otros 10 metros. Quiere decir, si tú ponías 20 metros, te costaba la mitad. ¿Vale? Entonces, así lo hizo. Y no funcionó mal, porque se provocó que hubiera mucha instalación, no con este plan de cofinanciación, sino con la promoción de la realidad compensatoria de la absorción de energía de los sistemas de protección de motoristas. Eso fue una realidad y eso fue una campaña de la DGT. Y si bien es cierto que yo aquí he dicho que la DGT es un órgano auditor y no debe no tiene la capacidad de actuar en las vías públicas, ¿no? Salvo en casos muy concretos donde la autoridad sí puede actuar para evitar un accidente, ¿no? Pero no en mantenimiento. Bien. Pues si esto es así, la DGT no puede hacerlo, sí lo hizo en su momento con esto, también lo ha hecho rajando el centro de las carreteras y lo ha hecho de muchas formas, ¿vale? O sea que en realidad sí que ha habido, fuera del marco de sus competencias, sí que ha habido intervenciones directas sobre el escenario, ¿no? Por ejemplo, colocar un radar fijo y luego colocar el sistema de protección de la barrera metálica de seguridad y en ocasiones colocar el sistema de protección de motoristas. Eso lo ha hecho la DGT, por ejemplo, ¿no? Y eso es una intervención en carretera también. Por lo tanto, ojo, porque la DGT no es la que tiene que mantener las carreteras, pero sí tiene que advertir de cuál es su situación y qué implicación tiene esto en la siniestralidad y sus consecuencias. Totalmente. O sea, sí, es más, perdonad. Y no solo tiene que advertir, tiene la obligación, y esto es una obligación, sus agentes, los agentes del Servei Catalán de Trànsit, que son los Mossos d'Esquadra, los agentes del gobierno vasco, que es la Ertzaintza, los policías locales en el marco de sus competencias, tienen la obligación, la policía foral en Navarra, tienen la obligación de denunciar esos agentes. Y el jefe provincial de tráfico, por ejemplo, en el marco de competencias de la Dirección General de Tráfico, tiene la obligación de abrir un expediente sancionador y tiene la obligación de sancionar. Imaginemos una obra sin señalización. Una obra sin señalización es una infracción al artículo 140 del Reglamento General de Circulación, pero que viene tipificada como muy grave. Y no solo viene tipificada como muy grave, sino que la sanción, y aquí lo voy a decir en público, es de 3.000 a 20.000 euros. ¿Vale? El mínimo son 3.000. Y que nosotros estamos denunciando obras sin señalización. Y se hizo una campaña de obras vigilando la velocidad en obras. Sí. Y no se controló la situación de las obras, que lo dijimos en este programa. Y dijimos que no se había puesto ni una sola denuncia. Así es. ¿Vale? Cuando había obras sin señalización. Entonces, ¿por qué se está incumpliendo la ley? Porque el que la incumple, y vuelvo al cortijo, es una función pública, es una administración pública. ¿Por qué os creéis que a mí cuando trabajaba de guardia civil de tráfico y denunciaba el mal estado de conservación de las vías o la ausencia de señalización en obras, se me reprimía y se me decía que no volviera a denunciar eso? Por supuesto no le hacía ni puñetero caso, pero ¿por qué creéis que se me obligaba, se me intentaba obligar a que no denunciara eso? Qué fuerte. Bueno, pues esta es la realidad. Por eso vuelvo a la España del cortijo. En fin, esta España nuestra, esta España cortijera en la que vivimos, que espero que esto cambie pronto, porque de eso depende nuestra supervivencia y nuestra vida en muchos casos, de que esto cambie y de que se tomen las medidas que se tengan que tomar para salvaguardar la seguridad y la vida de los motociclistas, que al fin y al cabo de lo que nos atañe aquí en este programa. Mi querido amigo, ¿alguna cosita más antes de continuar? Nada más, recordar que en el mes de mayo del 2023, en el mes de abril del 2023, fallecieron al menos 45 compañeros y resultaron heridos de diferente consideración 89, 134 víctimas. Declaro públicamente el fracaso de la Dirección General de Tráfico y el resto de administraciones implicadas en la seguridad vial. Totalmente, pues a todo nuestro apoyo a los heridos y obviamente ráfagas al cielo para los fallecidos, y esperemos y deseamos más que nada en el mundo que este mes de mayo en el que estamos ya las cifras sean ridículamente pequeñas y que haya más de un fallecido. Ya me parece una verdadera barbaridad. Así que tened todos, amigos que estáis ahí detrás escuchando, tened mucho cuidado, porque depende únicamente de vosotros, como estáis dando cuenta a lo largo de todos y cada uno de los programas, que
Si no es porque vosotros sois muy buenos, las cifras serían 3 o 4 veces mayores. Así que tenéis extremos, cuidado vosotros. Y bueno, y seguiremos peleándonos, mi querido Toribio, para ver si conseguimos que esto cambie un poquito, ¿no? Así es, haceros socios de IMU, todos los que nos estéis escuchando, Sí, y hagamos señor. piña, hagamos grupo común de lucha por la lucha, colectivizando el riesgo, Absolutamente. que creo que es lo importante, la colectivización del riesgo. Cuando nos hacemos socios de IMU no tenemos que pensar en nosotros. Y nos dan una camiseta y nos dan esto, no señores, aquí No, hacemos lucha. nada. Aquí Y se lucha en hace mayúsculas, lucha. ¿vale? Entonces, quien viene a hacerse socio viene a compartir la lucha y a participar de la lucha. Absolutamente, absolutamente, que yo creo que es necesario y debería ser necesario para todos y cada uno de los motociclistas que nos están escuchando ahora, porque de eso va a depender tu vida. Es decir, todo va bien hasta que un día la cosa te falla, te caes de la moto y te estampas contra un guardarraíl. En ese momento es cuando dices, hostia, si yo quizá hubiera apoyado y gracias a mi apoyo y al de otros muchos se hubiera solucionado, yo ahora mismo pues no me faltaría una pierna o no me faltaría un brazo o no habría tenido un problema serio como el que tengo. Mi querido amigo, pues gracias de todas maneras. Yo ya te digo, como he dicho al principio, no son temas de los que me gusta hablar especialmente, pero hay que hablar de ellos, es obligación hablar de ellos para poner en situación a todos los oyentes de cómo está el tema, hacer una fotografía actual de cómo está el tema, y te emplazo a escucharnos de nuevo en una semanita, ¿te parece? Ahí estaré. Pues te digo como siempre, tira para la sombra, mucho cuidado con la carretera, que las carreteras las carga el diablo, y mándame un WhatsApp cuando llegues, mi querido amigo, ¿te parece? Ok, así lo haré. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias. Chao, chao.